Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy, y hoy retomamos la carta a los Efesios. El estudio de la carta a los Efesios lo estamos llevando paralelamente con el estudio de la carta a los Colosenses, y prontamente estaremos añadiendo la primera carta a los Tesalonicenses. El propósito de ir explicando todas estas cartas paralelamente es para que podamos entender, comprender la teología de Pablo, la visión de Pablo en cuanto al Evangelio del Reino. También para que conozcamos la teología de Pablo en cuanto a la santidad y a la perfección, y a nuestro comportamiento conforme al punto de vista de Dios. También la teología de Pablo en cuanto a la venida o a la aparición o a la manifestación de Cristo por segunda vez. Y sobre todo, la teología de Pablo sobre nuestra glorificación en el nombre o en el carácter o naturaleza de Jesús y ella en nosotros, la cual está vinculada con nuestra resurrección, nuestra unión o nuestra boda en Cristo. Ahora bien, toda esta teología de Pablo es espiritual. Esto es algo que recibieron por fe y para fe. Todo esto es importante que como discípulos de Jesús aprendamos. El propósito que Pablo tiene en escribir esta carta es aumentar nuestra fe y revelarnos la naturaleza o el carácter de la iglesia. Nuestro propósito con estos estudios expositivos es el mismo de Pablo. Nuestro propósito es discipular al pueblo santo de Dios. Dios no nos ha llamado a ser simples cristianos que asistimos al templo un par de días a la semana para cantar, alabar, leer la Biblia, ofrendar, diezmar, ayudar, participar en ministerios, ser miembro de la iglesia y aprender a ser buenas personas. No. El llamado de Dios fue a ser discípulos, a ser santos y sin mancha delante de nuestro Dios, a vivir como es digno del Señor, a purificarnos, a perfeccionarnos para que podamos presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y esta virginidad y esta pureza es nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón. Pero de todo esto continuaremos hablando durante el estudio o en este estudio. Otra cosa importante que debemos de entender es que nosotros traemos estudios bíblicos expositivos. Nosotros no traemos enseñanzas bíblicas temáticas ni textuales. Estas enseñanzas deben de ser traídas a la congregación por su pastor, no por un maestro. El pastor debe de tomar estos estudios bíblicos y ampliarlo dentro del mismo contexto y explicarlo en una manera en la que la congregación entienda clara y pueda aplicar esa enseñanza en la vida diaria. Sin embargo, ojo, debemos de tener mucho discernimiento con las enseñanzas temáticas y textuales, porque puede convertirse en un instrumento para desviar la verdad y crear pensamientos, ideas, conceptos y doctrinas convenientes para el que las trae. Y este discernimiento se adquiere por medio del estudio profundo de la Escritura. Dejando esto, ¿verdad?, claro, que acabo de decir y establecido, seguimos con el estudio de hoy. Hoy no voy a traer el resumen de lo estudiado anteriormente, porque entiendo que todos estamos dentro del contexto, no hay por qué explicarlo. Si usted es nuevo y está viendo este estudio por primera vez, o simplemente no ha visto los anteriores, les exhorto a buscar nuestros estudios en nuestra plataforma de YouTube, Biblia Estudia TV. Suscríbase a nuestro canal, apriete la campanita para que reciba notificaciones de todos nuestros estudios. Como siempre, el estudio de hoy está cargado de revelaciones bíblicas para usted. Y como de costumbre, adelanto los tópicos de hoy, lo que vamos hoy a discutir. ¿A qué principado y autoridad y poder y señorío se refiere Pablo? ¿Qué significa todo esto?
¿Qué significa? Sobre todo nombre que se nombra. Amén. Y como bono, explicaremos un texto que se encuentra en el libro de Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Wow! ¿Qué quiso decir Jehová con esto? No te puedes perder este estudio de hoy, el cual titulamos Cristo, la cabeza de la iglesia. Es Cristo su cabeza. Comparte este estudio con todos sus hermanos de la congregación, incluyendo a su pastor, aunque lo ponga en disciplina, amado. Ruego al Señor para que alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes, para que puedan mirar, entender desde la perspectiva de Dios su voluntad para todos ustedes, para todos nosotros. La voluntad de Dios para nosotros es su glorificación. Que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Y por medio de estos estudios estamos descubriendo ese misterio. Y por medio del Evangelio del Reino es que conocemos la vida eterna. La vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios nos ha enviado. Adelante con el estudio. Bueno, continuamos con nuestro estudio expositivo y explicativo de la carta a los Efesios, o mejor dicho, a nosotros. Hoy continuamos con los versos del 20 al 23. Voy a recoger el contexto del verso 20 para que sigamos en el mismo pensamiento que Pablo pues nos trae. Verso 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En el estudio anterior hablamos de este poder que operó en Cristo. Este poder es el Espíritu Santo o el carácter santo de Dios con el que fuimos sellados como hijos de Dios. Y también para la redención de nuestros cuerpos. Perdón, se me iba a pasar eso. Repito, este sellado es espiritual, no es literal, no lo tome literal. Nada de lo que Pablo revela en esta carta que ocurrió en nosotros o con nosotros es literal, amado. Todo es espiritual. Lo he dicho en todos los estudios, trato de decirle eso. Esto es importante que lo mantengamos en nuestras mentes. Aprendimos que ese mismo poder, el Espíritu Santo, el carácter santo que opera en nosotros, los que creemos, es el mismo poder que operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y lo sentó a su diestra. A la diestra de ese poder que es el mismo poder de Dios y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales aprendimos que es nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro interior. Como más le guste a usted llamarlo, estos lugares celestiales se encuentran dentro de usted y se encuentran dentro de mí también. Entonces, tomando en consideración lo que Pablo nos revela diciendo que el Espíritu Santo que operaba en Jesucristo, lo resucitó de los muertos. ¿A quién resucitó de los muertos? Pablo dice que a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Una pregunta retórica, ¿verdad? Jesucristo resucitado es la realidad espiritualmente del carácter muerto de Adán. Por tanto, si el Espíritu Santo, el carácter santo, el verbo de Dios que operó en Jesucristo, lo resucitó de los muertos, debemos de discernir que lo que resucitó, el carácter santo operando en Cristo, fue el carácter muerto de Adán. En otras palabras, que el Espíritu Santo operando en Jesucristo el Hijo, restaura ese carácter que estaba muerto en Adán, lo resucita por medio del Hijo. Y lo trae de nuevo a la misma gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y ese trono en el cual el Espíritu Santo sentó el nuevo carácter de Jesucristo, el Hijo en sí mismo, se encuentra en usted y en mí. Si nosotros no entendemos todo esto espiritualmente, amados,
nunca lograremos entender el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo. Espero que estén entendiendo. Y esto es necesario que lo internalicemos en nuestro corazón, amados. Porque Pablo más adelante nos va a revelar la segunda parte de esto que él nos ha revelado en estos versos. Pablo nos está preparando el corazón para que recibamos todo lo que Dios quiere revelarnos. Porque su propósito es que le conozcamos, amados. Terminamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito el poder de Dios sentó a su diestra a Jesucristo? Y Pablo nos dice en el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí es donde la puerca retorció el rabo, como me gusta decir. Hoy su territorio espiritual está siendo ensanchado grandemente, amados. Hoy usted va a subir de nivel, va a comer comida sólida. Si usted todavía tiene el biberón en la boca, mi consejo es que lo bote, tírelo directo al zafacón, busque un plato grande y una cuchara grande y sírvase usted mismo. Dice Pablo que ese poder que actúa en nosotros en la actualidad fue el mismo poder que resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra, es decir, en su mismo trono, en sí mismo. Y todo esto, entiéndalo, conforme a lo que acabamos de aprender del verso 20. La diestra significa en su mismo lugar o en sí mismo. En la antigüedad, el término diestra es usado como tipo de Jesucristo. Y Isaías y David en los Salmos usan diestra como tipo de Jesucristo. Cuando la Escritura habla de la diestra de Jehová, se refiere a Cristo en la misma posición de Jehová. Ahora bien, tomando como base esto que acabo de explicar, vamos a escudriñar ahora el verso 21. Porque Pablo revela que esa posición de Cristo, entiéndase el carácter del Padre en nosotros, esa posición en el trono del Padre lo faculta con todo poder, con toda autoridad, con todo el principado y con todo el señorío del Padre. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y vamos por partes. Esta es la primera parte. Y voy a definir el término Jesucristo, que significa Jesús el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo, la expresión externa o el verbo, o la expresión del verbo interno, el verbo encarnado en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el Jesucristo histórico que murió en la cruz para redimir a toda la humanidad y expiar nuestros pecados, amados. Sin embargo, ese Jesucristo histórico ya no existe como hombre. Es decir, que ya cumplió su misión como humano. Jesucristo nos sustituye en la cruz, nos sustituye en nuestra muerte. Y al resucitar, nosotros lo sustituimos en su vida espiritualmente hablando. Y espero que estemos, ¿verdad?, entendiendo. Un poquito complicado, pero ahí le vamos. Ahora, ese Jesucristo, el Hijo, al resucitar, su carácter, su naturaleza divina, habita en nosotros espiritualmente hablando. Jesús, el hombre, que nos sustituyó en nuestra muerte, ahora nosotros lo hemos sustituido en su vida. Fíjense que no le he restado nada a los méritos de la persona histórica de Jesús. La única diferencia es que ahora la persona del Hijo ha venido a sustituir el carácter muerto de Adán que había en nosotros. Esperando en el Señor que todos hayamos entendido esto, pues vamos a continuar. Mire, Jesucristo es Rey y Señor sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Eso es una realidad. ¿A qué se refiere Pablo con estos 4 poderes? Por tradición, en nuestras congregaciones, los teólogos, maestros y líderes han enseñado que en este texto Pablo se refiere a demonios de diferentes rangos. Y eso es
cierto y falso a la misma vez, y vamos a ver por qué. El término principado significa en el griego el inicio de todo. Ahora bien, dentro del contexto en el que Pablo habla, significa el principio del mal. Pablo no se refiere a rangos ni a títulos. El término autoridad significa un poder delegado. En este contexto significa un poder o un autopoder delegado. Es decir, un poder fuera de la voluntad de Dios. El término poder significa la capacidad que el hombre ha desarrollado para enseñorearse o dominar las conciencias de quienes, de todos los hombres o de la humanidad. De igual manera, un poder fuera de la voluntad de Dios. El término señorío o dominio significa un poder que gobierna las naciones. Y de igual manera, ese también es un poder o uno fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, estos 4 poderes que menciona Pablo, sobre los cuales Cristo está en control, se refiere, por así decirlo, o por así resumirlo, a Satanás con todos sus derivados y su misterio de iniquidad. En los versos anteriores aprendimos que la Escritura, la palabra de Dios, ha sido redactada en una forma que nadie puede a simple vista interpretarla. Eso ya lo tenemos claro. Aprendimos que la Escritura está encriptada, es decir, que detrás de los escritos hay un mensaje oculto, hay un misterio. Ese mensaje oculto es a lo que Pablo llama el misterio de Cristo. Juan en Apocalipsis 19:10 lo llama y nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la Escritura es profecía y está encriptada. ¿Encriptada para qué? Encriptada para proteger el mensaje de Dios que ha revelado solamente para los elegidos. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. No todos tenemos esta revelación, solamente lo que Dios ha elegido. No todos en las congregaciones somos iglesias. Hay trigo y hay cizaña. Sin el Espíritu Santo, y entiéndase por Espíritu Santo el carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Dios, el lector no puede interpretar el mensaje encriptado. Y punto. Ahora bien, que usted tenga el Espíritu Santo morando en usted no significa que automáticamente usted pueda decodificar la Escritura. El hablar en lengua, el revoltear la cabeza, el brincar y el saltar no es indicativo de que sea uno de los escogidos, no significa que tenga el Espíritu Santo de Dios obrando conforme a su voluntad en su vida. Y ahora vamos a entrar en el deseo, el cual juega un papel importante en nuestras vidas. Y voy a ponerme como ejemplo. Yo deseé con todo mi corazón que Dios me revelara toda su verdad. Lo anhelé, lo deseé en mi corazón. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Esta revelación hay que desearla, anhelarla con todo, de todo tu corazón. Cuando usted se desprenda de Babilonia y torne su rostro a Dios y desee que Dios le revele toda su verdad, Dios se la revelará. Eso se lo puedo asegurar. Ahora bien, el hecho de que Pablo revele que ese poder, el cual resucitó de los muertos a Cristo, que es el mismo poder que actúa en nosotros los que creemos, lo haya sentado en los lugares celestiales, conforme a lo que acabo de definir en el texto anterior, y diga que lo ha puesto sobre estos 4 poderes, principado y autoridad y poder y señorío, significa lo siguiente. Estos 4 poderes representan al total de los pensamientos perversos y profanos que reinan o dominan sobre toda la humanidad pecadora. En particular, sobre los líderes del mundo, que son los más perversos y degenerados de todos. Entiéndase, sometimiento, obligación, adoctrinamiento, dominio, esclavitud, miedo, hambre, incertidumbre, vanidad y otros muchos que todos en algún momento hemos experimentado en nuestra vida
sin percibirlo. En resumen, pensamientos, actitudes, sentimientos y comportamientos que esclavizan las mentes de toda la humanidad. Y también nos puede esclavizar a nosotros si no tenemos el conocimiento de Dios en nosotros. Eso es bien importante. Hablamos de este poder que esclaviza las conciencias de los hombres. Ese poder de Faraón de Egipto que esclavizó a los hijos de Israel. Hablamos de ese Nimrod, de ese Asirio, de ese Nabucodonosor, de ese Amán, de ese imperio romano, de ese Gog que habla Ezequiel, y de todos estos poderes que la Escritura nos revela que han cautivado, dominado, violado, esclavizado las conciencias de toda la humanidad, amados. De la esclavitud de todos estos poderes fue que Dios mismo, en la persona del Hijo, vino a liberarnos. Dice el texto antiguo que el lloro, el lamento, el sufrimiento de su pueblo llegó a sus oídos. ¿Qué hizo? Escogió a Moisés para que lo liberara de la esclavitud en el que el pueblo vivía. Y de igual manera, Dios escuchó nuestro lloro, nuestro lamento, nuestro sufrimiento, y Él mismo se encarna en el Hijo para liberarnos de la mano de Faraón de Egipto, que en el presente representa la esclavitud del pecado. El Dios del Antiguo Testamento que rescató de la esclavitud a su pueblo es el mismo Dios que vino a rescatar de la esclavitud a su pueblo en el Nuevo Testamento, amados. ¿Por qué es el mismo Dios? Porque los hijos de Israel, las 12 tribus, son tipos del mundo, o tipo del mundo esclavizado. En un estudio anterior enseñé que todo evento registrado en el Nuevo Pacto debe de tener un precedente en el Antiguo Pacto. Y todo precedente es tipo de lo que acontece en el Nuevo Pacto. Si nosotros pensamos que Dios solamente vino a rescatar a la iglesia, tenemos serios problemas de interpretación. Dios rescató a todo Israel y a todos los con los que con él salieron. No miremos a Egipto y a Faraón como una nación. Miremos a Egipto como el pecado y a Faraón como el poder detrás del pecado, esclavizando las conciencias de los hombres. Entonces, Cristo es Rey y Señor sobre todos estos pensamientos, actitudes, rebeldías y caracteres que se levantan contra la autoridad, la naturaleza o el carácter del Padre. Y dice la segunda mitad del texto: y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y la clave para interpretar correctamente lo que acabo de explicar, lo encontramos en este texto. Y sobre todo nombre. ¿Qué significa nombre en la Escritura? ¿Qué simboliza? Si usted no lo sabe, hoy lo va a saber. El nombre en la Escritura simboliza el carácter de la persona, las características que la definen. Cuando en la Escritura vemos un cambio de nombre, significa un cambio de actitud o de carácter o de mentalidad. Simón fue llamado por Cristo Pedro, que significa piedra o estabilidad. Saúl fue llamado Pablo. Pablo significa pequeño, no es otra cosa. Ahora bien, Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Y otra cosa importante es que Saulo es la variante del hebreo Saúl, que es el verdadero nombre de Pablo. El nombre de Saúl o Saulo simboliza fiereza y lealtad, característica que el rey Saúl no supo manifestar. Sin embargo, Saulo sí la supo manifestar. En resumen, cada cambio de nombre en la Escritura simboliza un cambio de carácter, de actitud o de mentalidad en la persona. En otras palabras, que Pablo, usando la expresión sobre todo nombre que se nombra, nos da la clave para interpretar correctamente el texto. La primera regla de la hermenéutica, amado, es que la Escritura es su propio intérprete. Pablo dice que a Jesús le fue dado el reinado, el señorío sobre
todo tipo de carácter, pensamiento y actitudes rebeldes que se levantan en contra del carácter santo, amoroso, justo y perfecto de Dios Padre. No solamente en este siglo, refiriéndose a su época, sino en el siglo venidero, es decir, por siempre y para siempre. Ahora bien, se me está acabando el tiempo. Ahora bien, vamos a darle 2 puntos de 10 a nuestro teólogo, porque ellos dicen que estas autoridades son demonios de diferentes rangos, pero hoy hemos aprendido que eso no es correcto en su totalidad. Amén. Por otra parte, ¿verdad? La escritura de los evangelios narra que Jesús en su ministerio echó mucho fuera demonios de las personas. Echó fuera demonios o actitudes negativas. Ahora bien, el término demonio aparece 4 veces en la escritura antigua, en la nueva escritura aparece 38 veces. Y todas simbolizan los mismos: actitudes negativas, pensamientos perversos, mentalidad generada y carácter corrupto. Punto. Estos demonios son el opuesto de ángeles, pero de estos demonios y ángeles hablaremos luego, porque ese no es el tema de hoy. Esos demonios identificados por Jesús son todos estos pensamientos negativos de enfermedades, de esclavitud, de rebeldía, de odio, de ceguera espiritual, de vanidad, que lo esclavizaban a la conciencia de los hombres de esa época. Todas esas liberaciones y sanidades obradas por Jesús se refieren a las liberaciones de las mentes esclavizadas, amados, de todos esos sistemas de pensamientos que lo tenían viviendo en esclavitud. Para eso vino Cristo, a poner libertad a los oprimidos por el pecado. Cristo dijo que el conocimiento de su verdad nos libera. Nos libera de que de nuestro sistema de pensamientos babilónicos que nos tenían cautivados. Pensamientos profanos que se oponen a los pensamientos santos de Dios. Pensamientos que nos esclavizan, amados. Pensamientos de adulterio, fornicación, vanidad, robo, mentira, envidia, idolatría, asesinatos, robos, rencor, guerra, sometimiento y un largo etcétera. Todas estas obras son obras externas de nuestros pensamientos internos, amados. Dice Dios: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Nuestro teólogo, por lo tanto, no están 100% errados. El problema radica en la interpretación que ellos dan a estos demonios. Pero de estos demonios, pues como dije, vamos a hablar luego. Dios ha puesto a Cristo sobre estos 4 poderes y sobre todos los pensamientos que se rebelan en contra del carácter de Dios en todos los tiempos. Más sencillo de ahí, pues no lo puedo explicar. Ya Pablo nos ha revelado la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo nos revela lo que necesitamos conocer de Jesucristo con el propósito de que nuestra fe sea fortalecida, amado, y conozcamos la naturaleza o el carácter de aquel en quien hemos depositado nuestra fe. Ahora bien, ya hemos aprendido que Jesucristo, el Hijo, asumió la posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Reina y gobierna con todo poder, autoridad, soberanía sobre estos 4 sistemas de pensamientos corruptos que esclavizan las conciencias de toda la humanidad. Bueno, continuamos. ¿Qué más revela Pablo que este poder hizo con Cristo? Y dice en el verso 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué nos revela Pablo ahora? ¿Qué más hizo el poder de Dios? Pablo nos revela que todos esos poderes, todos esos demonios, actitudes, caracteres, mentalidad que se oponen o que se levantan en contra del carácter o de la naturaleza santa y perfecta de Dios y de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que forman el misterio de iniquidad fueron sometidas bajo los pies de Cristo, para su información. El Salmo dice: hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y si usted escudriña la Escritura, ¿a quién le dice Dios esto en el Antiguo Testamento? Y vamos a darle un paseíto por Deuteronomio 11, 22 al 25, y quiero que analicemos estos 3 versos. Verso 22.
Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisare, como Él os ha dicho. Ahora bien, y aunque sé que muchos de ustedes no entienden esta promesa de Dios acerca de la tierra prometida a su pueblo, ¿a qué tierra se refiere Jehová? Toda la narración de Josué se trata de la conquista de la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, eso todos lo saben. Esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, es exactamente lo que Pablo nos revela. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, eso estamos claros. Estas naciones que son más fuertes que el pueblo de Dios, son precisamente los 4 poderes que Pablo revela. Naciones más fuertes significan que tienen dominio, poder, señorío sobre todas las tierras. ¿Cuáles tierras? Las conciencias de todos los seres humanos. De eso es que se trata el principado, el poderío y el dominio y el señorío. Pablo extrae sus enseñanzas, en este caso, del libro de Deuteronomio y de Josué. Pablo extrae la enseñanza de la elevación de Cristo a la diestra del Padre del libro de las visiones de Daniel, con la diferencia de que a Pablo se le ha revelado la interpretación de esos textos, y Pablo muy sabiamente lo redacta con una escritura encriptada. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo sabe el peligro que enfrentan si cae en manos del enemigo. El Padre sometió todos estos poderes bajo los pies de Cristo. Y esta es la misma promesa hecha a su pueblo, que todo lo que pisare la planta de su pie será de Él. En palabras sencillas, que todos los sistemas de gobierno, reinos de la tierra, imperios políticos, sistemas educativos, sistema social, sistema económico, en resumen el sistema babilónico en su totalidad, todos estos poderes que esclavizan las conciencias de la humanidad fueron puestos por estrado o debajo de los pies de Cristo. Pregunto, si ya hemos aprendido que todo esto es espiritual, que Cristo habita en nosotros espiritualmente hablando, y que está sentado, y sentado significa que gobierna. ¿Gobierna qué? Gobierna nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro carácter, nuestro interior. Entonces, ¿bajo qué pies fueron puestos todos estos poderes, amados? Y ahora escuchen la mejor parte del texto. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora bien, es decir que el Padre, al ponerlo bajo todos los pies de Cristo, ¿qué nos dice Pablo ahora? Que lo dio por cabeza. ¿A quién dio por cabeza? A la iglesia, es decir, a usted y a mí. ¿Qué significa cabeza? Cabeza significa reinado y señorío. En otras palabras, que todo ese poder sobre principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, nos fue dado a nosotros, delegado a nosotros. En otras palabras, nos ha dado a Cristo por cabeza. Y al darnos a Cristo por cabeza, entiéndase, nos ha dado el carácter santo, amoroso y justo y perfecto de Cristo. Y Pablo dice que todos estos poderes están bajo los pies de Jesucristo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿debajo de qué pies están? Si Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo,
todos estos poderes, principado, autoridad, poder y señorío, entonces están debajo de nuestros pies. ¿Cómo? No lo digo yo, amado, lo revela la Escritura. Si usted no entiende esto que Pablo revela aquí con todo el respeto que usted se merece, tengo que decirle que su vista está muy corta. Tiene que expandir su visión. Tiene que abandonar el jardín de infancia, pero de emergencia. Pablo, por medio de esta revelación, lo que pretende es concientizarnos, que estemos conscientes de quiénes somos nosotros en Cristo, de nuestra posición en Cristo, de nuestra identidad en Cristo. Y al hacernos conscientes de esta verdad en nosotros, Dios quiere que vivamos, andemos, nos comportemos conforme a esta verdad con la cual Él nos ha coronado. Nos ha conferido todo su poder para que reinemos sobre nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, y para que sometamos a todo pensamiento que se levante en contra de su naturaleza y lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo, ya sean internos nuestros o que vengan de afuera. Y aquí otra enseñanza que nuestros teólogos, líderes y maestros nunca nos enseñan. Yo estudié en un instituto por 3 años y nunca, se me enseñó esto. Ni la enseñanza de las bendiciones, tampoco. Y para su conocimiento, este es el Evangelio o la buena noticia del reino de Dios o de los cielos que Cristo vino a predicarnos. Y ese es el mismo Evangelio que nos ordenó enseñar y predicar. Si a usted no se le está enseñando y predicando este Evangelio del reino, entonces no se le está enseñando ni predicando la verdad que lo libera. Es tiempo de que la iglesia experimente un despertar bíblico. Porque si eso no acontece en nosotros, cuando Cristo se manifieste, no nos manifestaremos con Él. Amén. Verso 23. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta enseñanza, menos todavía, nos las enseñan. Dice Pablo que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Somos el templo del Espíritu Santo. Ser cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo es lo mismo. No le busquen diferencia. Dice Pablo que somos la plenitud de aquel, es decir, de Cristo. En otras palabras, que nosotros venimos a ser el Hijo. Cristo, espiritualmente hablando. Si usted no cree que yo soy o que usted es, morirá en sus delitos y pecados. El que tenga sabiduría, que entienda lo que dije. Porque dice Pablo que Cristo nos llena a todos de su plenitud. Y plenitud significa por completo. Somos llenos del carácter amoroso, santo y justo y perfecto del Hijo, con toda sabiduría y entendimiento. Hemos llegado a ser la imagen del Dios invisible. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero nadie nunca nos enseña esta verdad, lamentablemente. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted no entiende esto que Pablo nos revela, usted tiene que empezar a renovar su forma de pensar con la verdad de Dios. Ahora bien, esta verdad Pablo nos la va a confirmar en el próximo estudio expositivo, donde nos va a recordar nuestro pasado con el fin de que entendamos definitivamente la obra majestuosa efectuada por Cristo, el Hijo, en nosotros. Es por el desconocimiento de esta verdad que vivimos entonces pensando que con el hecho de ser buenas personas, ya tenemos la salvación, ya somos salvos, somos buenas personas. Hemos convertido el mensaje de las buenas noticias de salvación en un sistema religioso, amados. Vivimos como religiosos. Y es por esta razón que las personas en estos tiempos no quieren saber del Evangelio,
¿Por qué, amado? Porque ni siquiera nosotros mismos hemos entendido el Evangelio. Predicamos religión, predicamos infierno, predicamos cielo, predicamos a un Dios criminal, carente de amor y de misericordia, a un Dios tirano, a un Dios dictador. Aunque decimos que Dios es amor y es lleno de misericordia y de gracia, nos contradecimos con nuestros mensajes, amados. Pero nunca hemos predicado la verdad, o por lo menos la verdad completa. Nos contradecimos nosotros mismos con nuestras predicaciones, y hasta que usted y yo, me incluyo, no nos arrepintamos, cambiemos nuestra manera de pensar acerca de Dios y de nosotros mismos, de su eterno amor para con nosotros y para con toda la humanidad también, de su misericordia, su perdón, su justicia, seguiremos muertos en nuestros delitos y pecados, amados. Hasta que la iglesia no deje de predicar, enseñar a un Dios fuera de ella, a un Dios que habita muy lejos por allá en la eternidad, lejos de nosotros, a un Dios que ha preparado un infierno de fuego, un lago de fuego con azufre y con fuego, donde los que viven esclavizados por el pecado van a pasar la eternidad en sufrimiento. Hasta que no detengamos esta práctica en nuestra vida, nunca llegaremos a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Nunca seremos libres por medio de la verdad. Nunca conoceremos el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y para terminar con el capítulo 1 de Efesios, hasta que no empecemos a predicar y a enseñar a un Dios que ha redimido a toda la humanidad para justificación de vida, a un Dios que ama al pecador pero que aborrece a ese pecado que lo esclaviza, a un Dios que habita en nosotros y que quiere que ellos reconozcan el don de su gracia y la justicia de Cristo a su favor, para que procedan al arrepentimiento y alcancen la salvación. Hasta que no hagamos esto, no estamos predicando el evangelio del reino. Estamos predicando otro evangelio. Y con esto no pretendo decir que no hay un castigo para el mundo incrédulo. Amén. Hay un castigo. Pero no ha recibido la gracia y la justicia de Cristo, porque sí, hay un castigo para esta persona. Y ese castigo tiene consecuencias externas porque pierden el reino. Pero cuando escudriñamos la Escritura, las profecías antiguas, vemos revelada la verdad del perdón y la restauración de ellos para que sean pueblo de Dios. Pero de esta restauración hablaremos en la carta a los romanos, no hoy. Y perdóneme por ser tan franco. Y con esto damos por terminado el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Ahora bien, en la introducción prometí un bono. Y ese bono es la interpretación de un texto que se encuentra en el libro de Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese texto pertenece al grupo que comprende o que compone el primer mandamiento, por así decirlo. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que no quiere dioses ajenos delante de él? Bueno, la visión que nos revela la Escritura antigua es que la humanidad desde su origen siempre ha entendido o ha percibido a un Dios que se encuentra fuera de ella. Un Dios que se relacionaba con la humanidad por medio de sacrificios para poder obtener su gracia, su favor y obtener victorias en sus conquistas, en todas sus guerras. Esa era la visión antigua acerca de Dios o de sus dioses. Resumen. Ahora bien, al Dios liberar a los hijos de Israel y revelárseles como su Dios personal, aunque desde afuera de ellos, Dios quiere que su pueblo ponga su mirada en Él, en Jehová su Dios. El texto antiguo nos revela las expresiones externas de los pensamientos del hombre. Todo en la antigüedad era vista literalmente, ya que de esa manera es la que el escritor puede transmitir su mensaje, el cual era un mensaje espiritual del alma, un mensaje del corazón,
Y aunque no voy a profundizar mucho en este pasaje, sí quiero que entendamos lo que Dios le dice a los hijos de Israel en cuanto a no tener, a no buscar otros dioses fuera de Él, y eso también es para nosotros. Dice Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Espiritualmente, no tendrás dioses ajenos delante de mí significa lo siguiente. Ya Dios había declarado que Él es un solo Dios, un Dios único. Esta expresión de dioses es la misma expresión para Dios. 1. Hablamos del término hebreo Elohim, que significa el todopoderoso o más bien el que domina todo. En otras palabras, que esta expresión dioses hace referencia a los hombres o al carácter de los hombres. Entiéndase el carácter malvado que dominaba a los hombres de aquella época y de igual manera en la actual. Y sé que para muchos esto suena como una herejía. Sin embargo, amados, esa es la verdad que nos revela el texto hebreo. No estoy hablando de otra cosa. Entonces, dioses ajenos delante de mí significa que nosotros, lo que hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha delante de nuestro Señor, no podemos tener esas actitudes o carácter que caracteriza a ese hombre de pensamientos malvados. Ese carácter que domina a la humanidad. Dios no quiere ese carácter en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos su carácter delante de Él. Porque Él es el que nos domina. Su carácter es el que nos domina. ¿Entienden ahora la importancia de conformarnos a la imagen del Hijo? ¿Podremos comprender la condición del pecador ahora? La misma condición en la que nos encontrábamos antes de reconciliarnos. No se pierda la continuación de este estudio expositivo de la carta a los Efesios, para que nos concienticemos. Espero en el Señor que nadie se moleste conmigo por todo esto que traigo. Es una verdad revelada en la Escritura. Recordemos que el tema principal de la carta es aumentar la fe en los creyentes, en usted y en mí, y revelarnos el carácter o la naturaleza del Hijo de Dios, de Cristo en nosotros. Todo lo que Pablo ha revelado en este capítulo 1 es por fe, para creerlo por fe y para vivirlo por fe. El Evangelio es un sistema de vida en fe. Uno de los temas centrales de la Biblia es el comportamiento humano. La Biblia es el libro más poderoso en psicología. De hecho, los psicólogos deberían de tener la Biblia como la base de sus estudios psicológicos. El hombre por miles de años ha tratado de corregir muchos errores en su vida. Ha tratado de promover la paz, de evitar guerras, asesinatos, violaciones, robos, adulterio, corrupción y un largo etcétera. Han creado cárceles, reformatorios, centros de salud mental y cuantas otras cosas tratando de corregir el comportamiento humano. Y todo esto está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que el hombre quiere corregir sus errores, detener las guerras, los asesinatos, tratando de corregirlos desde el exterior, desde afuera. Y aunque han logrado algún progreso, pero no han logrado tener el éxito. ¿Por qué? Porque para que usted pueda corregir sus errores, usted tiene que corregir su forma de pensar primero. Hasta que el mundo lo entienda, que nuestros problemas son internos del corazón, de la mente, de nuestro carácter. Viviremos tratando de obtener y sin obtener resultados exitosos. Ese cambio interno solamente lo puede hacer un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. A eso fue que el Hijo de Dios fue enviado al mundo. A regenerar nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestro carácter. Esta nueva forma de pensar en el hombre regenerado es lo que Cristo llama el nuevo nacimiento. Comparta este estudio con todos tus contactos y con todos tus amigos también.
Vamos ahora al llamado de Dios a los inconversos y a la aplicación de esta verdad en nuestra vida. Y con esto sí terminamos. Si usted es un amigo que todavía no ha tomado la decisión de aceptar el llamado de Dios para que acepte el don de su gracia y la justicia de Cristo, el Hijo a su favor, hoy es el día perfecto para decidir recibir el don de la gracia de Dios en su vida. Decídase hoy por Cristo, luego confiese sus pecados a Cristo, arrepiéntase, apártese de sus pecados y el Espíritu Santo vendrá a su vida, lo sellará como hijo de Dios y obtendrá el nuevo nacimiento, sin el cual nadie entrará al reino de Dios. Dice Juan que si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlo de toda maldad. Es su decisión. Es una decisión que nadie puede tomar por usted. Y vamos ahora a la aplicación de lo que hoy hemos aprendido. Porque si no aplicamos estas verdades en nuestras vidas, no nos convertimos en oidores y no en hacedores. Hoy hemos aprendido que Dios ha delegado sobre nosotros toda su autoridad, sobre todos estos poderes que esclavizan a toda la humanidad. Reinamos sobre todos estos poderes, actitudes, principados y señoríos que se encuentran esclavizando a toda la humanidad. ¿Cómo aplicamos esta verdad en nosotros? Lo primero que debemos de hacer es creer esta verdad. Cuando usted cree esta verdad, usted se hace consciente de esta verdad en su vida. Vamos a empezar creyendo que esta verdad es una realidad en nuestra vida. Eso es lo primero. Practique esa verdad en su vida, llevando cautivo a todo pensamiento que se levanta dentro de usted mismo contra el conocimiento que usted tiene de la verdad de Dios o contra su convicción de la verdad. Rechace cualquier mentalidad pecaminosa, negativa que llegue a su mente. Ahora bien, en el próximo estudio continuamos aplicando esta verdad. Pero tome esa primera parte que es lo más importante. Lo que usted aprende aquí no lo aprende en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Amén. Si Dios ha hablado a su corazón por medio de este mensaje, no sea rebelde a la voz de Dios. Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. No te pierdas nuestro próximo estudio expositivo, donde empezaremos con la primera carta a los tesalonicenses y ese estudio va a estar espectacular. Dios le bendiga a todos, los amos en el amor de Jesucristo. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite.